Imagina que llevas toda la vida encerrado y un día tu padre te ata unas alas a la espalda, alas de verdad, y te dice que vas a volar, que vais a escapar los dos por el único camino que vuestro carcelero no puede cerrar, el cielo. Solo te pide una cosa. Una, no subas demasiado, ni bajes demasiado. Vuela siempre por el medio. Y de pronto estás ahí arriba, por primera vez, con el mar entero debajo de tus pies y el viento sosteniéndote como una mano. Y notas que, si subes solo un poco más, rozas el cielo. Dime una cosa, ¿tú no habrías subido? Esta es la historia de Ícaro, la historia del muchacho que tuvo el cielo al alcance de la mano y voló demasiado cerca del sol. Quédate hasta el final, porque su caída lleva 3000 años intentando decirnos algo. Acércate al fuego. Aquí contamos las historias que el mundo lleva miles de años sin poder olvidar. Si te gustan los relatos que todavía duelen, este es tu sitio. Suscríbete y siéntate. Empezamos. Antes de las alas, hubo un hombre que sabía construir cualquier cosa. Se llamaba Dédalo, y era el artesano más genial de su tiempo. No había máquina, ni templo, ni invento que se le resistiera. Lo que otros soñaban, él lo hacía con las manos. Y un día, el rey más poderoso de aquel mar, el rey Minos de Creta, lo llamó para encargarle su obra más oscura. Quería una prisión de la que nadie pudiera salir jamás. Una prisión para encerrar a un monstruo, el Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Y Dédalo construyó el laberinto. Un enredo de pasillos tan perfecto, tan retorcido, que ni siquiera él, que lo había diseñado, habría sabido encontrar la salida. Recuerda bien ese detalle, porque el hombre que construyó la trampa perfecta iba a terminar atrapado en su propia isla. Cuando Dédalo quiso volver a casa, descubrió la verdad. El rey Minos no pensaba dejarle marchar. Sabía demasiado, conocía el secreto del laberinto, los planos, las trampas. Un hombre así no podía soltarse por el mundo. Unos cuentan que el castigo fue aún más personal, que Dédalo había ayudado a escapar a los enemigos del rey y que Minos no se lo perdonó. Sea como sea, allí quedaron los dos, Dédalo y su hijo, un muchacho llamado Ícaro, atrapados en una isla. Y una isla es la jaula más cruel que existe. No tiene barrotes, pero tiene el mar. Minos vigilaba la costa, controlaba cada barco, cada puerto, cada ola que entraba y salía de Creta. Por tierra, imposible. Por mar, imposible. Pero Dédalo, que se pasaba las horas mirando el cielo, empezó a sonreír. Porque había un camino que el rey más poderoso del mundo había olvidado cerrar. Minos lo tiene todo, se dijo Dédalo. La tierra y el agua. Pero no tiene el aire. Y se puso a trabajar en el invento más loco de toda su vida. Empezó a recoger plumas, de todos los tamaños, las fue colocando en fila, de la más pequeña a la más grande, como crece el ala de un pájaro de verdad. Las unió con hilo, y las selló con cera. Y poco a poco, sobre la mesa de aquel taller, fue naciendo algo que ningún hombre había tenido jamás. Unas alas. Dos pares, uno para él, y uno, más pequeño, para su hijo. Cuentan que, mientras Dédalo trabajaba concentrado, el pequeño Ícaro jugaba a su alrededor, que atrapaba las plumas que volaban con el viento, que metía los dedos en la cera blanda, riéndose, sin entender que su padre estaba construyendo, al mismo tiempo, su salvación y su tumba. Cuando terminó, Dédalo le ató las alas a la espalda al muchacho. Y antes de saltar, lo miró a los ojos y le dio la única norma que importaba. Escúchame bien, Ícaro. Y no lo olvides en todo el camino. Vuela por el medio, siempre por el medio. Si vuelas demasiado bajo, la espuma del mar te mojará las plumas,
te pesarán y caerás al agua. Y si vuelas demasiado alto, aquí la voz del Padre se hizo más grave. Si subes demasiado, el calor del sol te derretirá la cera, y las alas se te desharán en las manos. Ni muy alto, ni muy bajo. Sígueme a mí, y todo saldrá bien. Es la advertencia más sencilla del mundo. No te pases, no te quedes corto. El equilibrio. Lo que cualquier padre, de cualquier época, le ha dicho 1000 veces a un hijo que tiene toda la vida por delante y ningún miedo en el cuerpo. Dédalo abrazó a su hijo, y los dos saltaron al vacío. Y las alas funcionaron. Imagina ese momento. El primer hombre y el primer niño, que vuelan de verdad. El viento sosteniéndolos, las islas pasando despacio allá abajo, el mar brillando como una lámina de plata hasta donde alcanza la vista. Dédalo iba delante, marcando el camino, volviéndose cada poco para vigilar a su hijo. Y desde la tierra, la gente los veía pasar. Un pastor que apoyaba el peso en su cayado. Un pescador que recogía la caña. Levantaban la vista, veían a dos figuras cruzando el cielo, y se quedaban con la boca abierta. Porque solo los dioses volaban. Así que aquellos hombres se arrodillaron, convencidos de estar viendo pasar a dos seres divinos. Y puede que ahí, justo ahí, empezara el problema. Porque Ícaro los vio. Vio cómo lo miraban desde abajo, sintió el viento, sintió el poder de las alas, y por primera vez en su vida encerrada, se sintió libre. Libre y poderoso. Como un dios. Y el muchacho empezó a subir. Al principio, solo un poco. Un golpe de alas más fuerte, para sentir el cosquilleo en el estómago. Y funcionó, y fue maravilloso. Así que subió otro poco más. Se olvidó del pastor, se olvidó del mar, se olvidó de su padre, que volaba allá abajo gritándole algo que el viento se llevaba. Se olvidó de la única norma. Porque cuando por fin tocas el cielo después de toda una vida encerrado, ¿quién quiere volar por el medio? Ícaro quería más. Quería tocar el sol. Y subió, y subió. Y el sol, allá arriba, se hizo enorme, y cálido, y dorado. Tan cálido que no notó lo que pasaba a su espalda. Que la cera empezaba a brillar. Que empezaba a ablandarse. Que empezaba a gotear. Y entonces se soltó la primera pluma. Luego otra, y otra. Ícaro batió las alas con todas sus fuerzas, y no encontró nada. Batía los brazos en el aire, desnudos ya de plumas, y el aire no lo sostenía. Y el muchacho cayó. Cayó del cielo entero, llamando a su padre, mientras el mar subía a su encuentro a una velocidad terrible. Lo último que se llevó el viento fue su nombre, gritado por una boca que ya nadie podía oír. Y el mar lo tragó. Dédalo, que volaba delante, oyó algo. Se volvió. Ícaro. Buscó en el cielo. No había nadie. Ícaro, ¿dónde estás? Y entonces lo vio. No vio a su hijo. Vio unas plumas. Unas pocas plumas sueltas, flotando en el agua, allá abajo. Y lo entendió todo. Dédalo bajó hasta el agua. Recogió el cuerpo de su hijo y lo enterró en una isla cercana que desde aquel día lleva su nombre, Icaria. Y aquel mar que se lo había tragado se llamó para siempre el mar Icario. El padre siguió volando, solo, hasta llegar a tierra firme, a Sicilia. Había construido el laberinto, había vencido a un rey, había hecho lo imposible, había dado alas a un hombre. Pero no había podido hacer lo único que de verdad importaba. No había podido proteger a su hijo de sí mismo. ¿Sabes por qué seguimos contando esta historia 3000 años después? Porque todos llevamos un Ícaro dentro. Todos hemos tenido alguna vez el cielo al alcance de la mano,
y a alguien detrás, gritándonos que no subamos tan rápido, que tengamos cuidado, que volemos por el medio. Y todos, alguna vez, hemos querido tocar el sol. Dime una cosa, aquí abajo, en los comentarios. ¿Ícaro fue un imprudente que no supo escuchar, o solo un chico que quiso vivir de verdad, aunque fuera un instante? Te leo a todos. El fuego se apaga por hoy. Pero los mitos nunca mueren. Vuelve mañana, que aún quedan muchas historias por contar.